Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar de dos culturas esclavistas orientales. Una de ellas es la cultura china y otra de ellas es la cultura llamada de la India, ¿sí? Mira que son datos muy importantes, muy centrados para tus exámenes de admisión. A ver, cuando hablamos de China, a la cultura china también se le puede llamar cultura Songhou, que significa tierra del medio. Tú dirás, pero eso era Mesopotamia. No. Mesopotamia era entre ríos, en cambio China significa la tierra del medio. No te olvides. Recuerda que también es una cultura fluvial, pero habíamos hablado nosotros en clases pasadas, en videos pasados, que se les denomina culturas fluviales a todas aquellas que dependen de ríos para poder vivir. En el caso de China, dependieron especialmente de dos ríos, el Huanghe y el Yangtze. Tú dirás, ¿qué significa, profesor? Río azul y río amarillo. No te olvides, ¿no? Huanghe y Yangtze, el río azul y el río amarillo. No nos olvidemos, ¿sí? El llamado río azul y el llamado río amarillo. Huanghe es el río amarillo y el Yangtze es el río azul. Recuerda que China se desarrolló en el lejano oriente, en la zona asiática pegado al océano Pacífico. No te olvides, ¿no? También que comprende límites con el mar amarillo, con el Tíbet. No te olvides eso, ¿verdad? Listo, acá tenemos escritura china. Recuerda que los chinos desarrollaron dos escrituras muy interesantes. ¿Y cómo se denominaron las escrituras que los chinos desarrollaron? Bueno, te comento que la primera escritura que China desarrolló se llamó pictograma. La primera, mira, pictograma, ¿ve? La primera justamente escritura que China desarrolló se llamó pictograma y la siguiente se llamó ideograma. Valga decir que los chinos comenzaron a evolucionar el desarrollo de su escritura. Recuerda que es una escritura que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Haz cuenta si quieres que lea esto, acá dice Songhou. ¿Cómo dice? Songhou. ¿Qué significa? Tierra del medio. Ahí está, en China. No te olvides eso, ¿sí? Muy bien. Oye, vamos con los aportes culturales de esta gran civilización. Los chinos son creadores de la pólvora. Y yo te comento que la pólvora se realiza y se consigue gracias a la combinación de tres elementos: el azufre, el carbón y el salitre. Recuerda que los chinos nunca utilizaron la pólvora en la antigüedad, ojo, para fines militares. No, lo hacían para crear fuegos artificiales y que estos a reventar en los cielos puedan espantar a los malos espíritus. No nos olvidemos, el papel que salía de la caña de bambú, la brújula para ubicarnos al norte, las primeras imprentas creadas de sellos de madera. Ellos hacían pequeños sellitos de madera donde colocaban la escritura y esto era colocado en una tremenda plancha de pequeños sellitos de madera donde todo se pintaba, se colocaba una hoja, se pasaba con un rodillo y tenías una primera forma de imprenta. ¿Me dejo entender? Tú dirás, ¿es como la imprenta de Gutenberg del siglo XV? Obvio que no, es mucho más antigua y era de madera. La de Johannes Gutenberg del siglo XV era pues de metal, no te olvides eso, ¿no? También tenemos la seda. ¿Cómo se consigue la seda en el antiguo mundo chino? A través pues del capullo que los gusanos dejaban. Tú recuerdas que hay ciertos gusanos, ciertas orugas, ¿no?, que se convierten en mariposas. Bueno, es cuando dejaban su capullo, ese capullo era recogido por las mujeres chinas, colocados en recipientes y con una espátula se movía suavemente hasta que suelte el hilo que iniciaba todo el capullo. Un capullo estirado, ¿sabes cuánto equivale? 1 kilómetro. Un solo capullo vale 1 kilómetro, imagínate, y pesa menos de 1 gramo. Y tú dirás, ¿cómo es posible eso? Es seda. Y con esta seda ellos pues elaboraban vestimentas muy bonitas que eran teñidas con diferentes insumos y los europeos pagaban precio en oro por esa seda. Recuerda que tenemos la porcelana, ¿no? Que los chinos realizaron los jarrones más bellos de porcelana de toda la historia. Recuerda, en la dinastía especialmente Ming se desarrollaron jarrones de porcelana muy importantes. El ábaco, que es un instrumento que sirve para contar en las matemáticas. La acupuntura y la moxibución son técnicas de curación natural. En el caso de la acupuntura con agujas, en el caso de la moxibución quemando pues prácticamente ciertos insumos encima de tu cuerpo, no te olvides, ¿ven? La Gran Muralla China. Recuerda que la Gran Muralla China se construyó para poder defender a China de la invasión de los pueblos bárbaros mongoles, no te olvides. El emperador chino que inició la construcción de esta muralla se llamó Qin Shi Huang. Él fue el que inició la construcción de la muralla. Obvio que no movió ni un dedo, ¿no? Para eso los propios chinos trabajaron casi esclavos y muchos de ellos murieron en la construcción de la muralla porque el trabajo era muy excesivo. No había tiempo para devolver a los trabajadores chinos a sus lugares, digamos, de origen, así que se les enterraba en la propia muralla. Es por ese motivo que se dice que la muralla china es el cementerio más largo de toda la historia. No te olvides eso, ¿está bien? Listo. ¿Qué más, profe, debo entender? Debo entender que la construcción de la muralla china duró por lo menos 2000 años, imagínate. Si traeríamos la muralla china a Sudamérica, la partiría en dos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Tenemos las pagodas, que eran unos centros administrativos.
tenemos los palacios chinos, ¿no? Como el palacio justamente, la llamada ciudad perdida, ¿verdad? En escultura, los chinos en el año de 1970-72 se encontró el ejército de terracota, que son más o menos 7.000 soldados de chinos, todos creados de barro arcilla por artesanos chinos, que representaban prácticamente soldados del emperador Qin Shi Huang. Cuando Qin Shi Huang murió, dejó pues un testamento, ¿no? Donde pidió que cuando él muriese, sus mujeres también sean asesinadas, sus caballos y su propio ejército, que tenían que acompañar a su tumba de este emperador. Sin embargo, los artesanos chinos pues no mataron a nadie, ¿no? Decidieron crear digamos, esculturas de barro de tamaño real, hasta de los caballos, imagínate, las carretas, de tamaño real, y colocar todo esta justamente elaboración artística alrededor de la tumba de Qin Shi Huang. Y en los años de 1970 pues se descubrió este famoso, digamos, ejército de terracota, ¿no? Que hoy se llama así. En filosofía sobresalen Confucio, Mencio y Lao Tse, ¿no? El cual habla de un principio de dualidad, el famoso Yin-Yang, ¿no? Ahora no te olvides. Ahora tú preguntarás, ¿el bien y el mal? No, y sí. Recuerda que el yin-yang significa cielo y tierra, más no significa bien y mal. Sin embargo, es una pues dualidad, es una cosmovisión, en donde los chinos todo justamente lo ponen en dualidad. Si hay varón, hay mujeres, si hay día, hay noche, si hay sol, hay luna, mejor entender, ¿no? Eso viene de la filosofía del mundo antiguo chino, no te olvides eso, ¿sí? Bueno, pasamos a hablar de otra cultura que sería la India. Yo te comento que la India también es una cultura fluvial. ¿Por qué? Porque depende de ríos para poder vivir, no te olvides. Y fueron dos ríos que desarrollaron a la India, el Indo y el Ganges. Ahora, tú tal vez dirás, profesor, discúlpeme, pero viendo mi mapa, viendo el internet, me he percatado que el río Indo actualmente pasa por Palestina. Claro que sí. Pero recuerda pues esto que es muy interesante, ¿no? Recuerda que antes todo ese territorio le pertenecía a la India. No te olvides, ubicación. Es un pueblo que se desarrolló en la península índica, en el lejano Oriente, ¿no? En el caso por el sur limita pues con el océano Índico, ¿no? Por otro lado con el mar Arábico. Aportes culturales. Desarrollaron el sistema decimal en base a 10. Utilizaron también el cero. Y también son los creadores de la raíz cuadrada, ¿no? Tú que amas tanto la matemática, tienes que agradecerle a los indios de que ellos fueron los creadores de la raíz cuadrada. Recuerda que en medicina desarrollaron los injertos de piel. Claro, cuando una persona sufría quemaduras, ellos agarraban la piel del cerdo y colocaban esa piel del cerdo en la piel quemada del ser humano. ¿Para qué? Para que pueda refrescar justamente toda esa carne que está descubierta pues en la piel que había sido quemada, ¿ve? Y mira que es una técnica que se utiliza hasta el día de hoy. El ajedrez también nació en la India, producto de un hecho histórico. Cuando uno lee relatos hindúes, cuando uno lee historia de la India, uno dice que la India inicialmente fue una zona que estaba ocupada por unos hombres conocidos como drávidas. ¿Está bien? Entonces, estos eran gente de tez amorenada y algunos negros que se dedicaban a la agricultura. Pero de repente estos drávidas fueron invadidos por un pueblo indoeuropeo llamado los arios. Estos arios ocuparon los territorios de la India y provocaron toda una guerra con los drávidas, sometiéndolos al fin. Entonces, esta combinación termina generando el desarrollo pues, de la India. Es más, dice que los arios trajeron una lengua sagrada llamado el sánscrito y trajeron su propia religión conocido como el hinduismo, no te olvides. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el ajedrez? Es que cuando tú juegas ajedrez clásico, son fichas blancas y fichas negras. ¿Y te has percatado que los negros representan a los drávidas y los blancos a los arios? ¿Quiénes atacan primero? ¿Los drávidas o los arios? Los arios que son los blancos. Por eso siempre en una partida de ajedrez la ficha blanca tiende a salir primero. No te olvides eso, ¿sí? Sin embargo, los que desarrollaron este deporte a un nivel distinto fueron los persas. ¿Pero dónde nació? En la antigua India, ¿está bien? Oye, tenemos libros sagrados como los Vedas, que son poemas religiosos de la India. Tenemos el Código del Manu, que era un libro de moralidad, de historia de la India. El Ramayana, el Mahabharata, no te olvides, ¿sí? El mejor rey que tuvo la India en toda su historia fue Asoka, no te olvides. Y tenemos el Taj Mahal, que es una maravilla moderna, ¿ve? Así como la muralla china es una maravilla moderna de este país, recuerda que el Taj Mahal es una maravilla moderna de este país. Tú dirás, ¿y qué es el Taj Mahal? El Taj Mahal es una tumba, es un palacio tumba, que se construyó en honor a la memoria de una señora llamada Mustad Mahal. ¿Y quién era Mustad Mahal? Era una de las tantas mujeres de un sultán llamado Shah Jahan. Recuerda que Shah Jahan tenía como 14 mujeres, ¿ya? Pero entre todas ellas, él amaba más a Mustad Mahal, era su mujer favorita, pues. Esta chica ya le había dado hijos. Sin embargo, la chica volvió a quedar embarazada. Y cuando tuvo un hijo más, su parto se le complicó, tuvo una infección y ella murió.
Entonces, para recordar justamente su existencia, su memoria y su vida, Shah Jahan dedicó todo el resto de su vida a construirle una tumba exclusivamente para ella. Ese es el Taj Mahal. Pues es una maravilla del mundo, no te olvides, ¿no? En la India hay dos religiones muy importantes, el hinduismo, cuya religión es a veces muy extrema, ¿sabes por qué? Porque la gente de la India en el hinduismo adoraron a 33.333 dioses. ¿Te parece una exageración, sí o no? A mí también. Mira, pero de esos 33.333 dioses, yo te comento que la gente de la India tiene tres principales, que son el dios Brahma, el dios Shiva y el dios Vishnu. Brahma, Shiva y Vishnu son los tres principales de esta gran gama de 33.333 dioses. Con el paso de los años apareció Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que implantó el budismo. El famoso Buda tenía una frase que decía: para dejar de sufrir hay que dejar de desear. Eso decía Buda. Y tú preguntarás, profesor, ¿y por qué no le has dibujado panchonchito a Buda? Es que Buda no era panchonchito. Buda era un tipo flaco, era un tipo delgado, quiero que tú me entiendas. ¿Y por qué lo sacan, profesor, cuando vas a un establecimiento oriental donde venden, expenden comida o artículos orientales? ¿Por qué lo sacan a Buda todo cachetón y panchonchito? Ah, ya, es que para la gente del Asia la obesidad en figuras, en imágenes, en esculturas representa prosperidad y riqueza. Imagínate, pero Buda era un tipo delgado, ¿eh? Y nació en la India, era hijo de un príncipe. Decidió dejar toda su fortuna, toda su vida, e irse a los montes y meditar, como los antiguos ermitaños, y buscar la respuesta prácticamente a lo que él tanto buscaba, ¿no? ¿Cómo dejamos de sufrir? Deja de desear, no te olvides. Es lo que decía Siddhartha Gautama, Buda. Las castas sociales. Los grupos sociales en la India. Según el hinduismo, todos los grupos sociales de la India salieron del cuerpo del dios Brahma. No te olvides, ¿eh? Según la gente de la India, todos los grupos sociales y los seres humanos salimos del cuerpo del dios Brahma, que es el dios más importante y omnipotente de la cultura hindú. Recordemos que Brahma, según Brahma dice que de la boca del dios Brahma salieron los brahmanes, que son sacerdotes. De los brazos del dios Brahma salieron los kshatriyas, que son guerreros. Del ombligo del dios Brahma salieron los valsías, que son artesanos. De los pies salieron los sudras, que son los siervos. Pero hay un grupo social que no sale de ninguna parte del cuerpo del dios. Eran considerados impuros, intocables. Me dejó entender, ¿no? Se les llamaba los parias. Se les llamaba los parias, no te olvides. Así que según la gente de la India, todos los grupos sociales salían del cuerpo del dios Brahma. La gente del hinduismo respetaba esas clases sociales y consideraban que en la reencarnación, de acuerdo a tus actos, tú podías ascender tal vez a una casta más elevada o tal vez descender a una casta inferior hasta convertirte en paria. No te olvides. En cambio, el budismo no tenía mucho credo en ello. El budismo consideraba pues que no se debe seguir el patrón de las castas ni las clases sociales. Eso consideraba pues el budismo y Siddhartha Gautama, ¿sí? Entonces, hoy día hemos aprendido dos culturas importantes del Oriente, que son la cultura china y la cultura india. Así que no te desenganches de nuestros videos y nos vemos en una próxima vez. Chao.